Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, a un programa más de el estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Hoy trataremos el tema del Espíritu Santo. Todo ser humano que nace en la tierra nace para el conflicto, la lucha por la vida diaria. El hombre que no conoce a Dios, que no llega a conocer a Dios, estará cometiendo errores y la lucha se incrementará. Jesucristo vino para ayudarnos a luchar, a pelear la buena batalla aquí en la tierra contra un enemigo invisible. Ya Jesucristo hizo la obra hace 21 siglos en la cruz, ya derrotó al enemigo y envió al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a morar dentro de nuestro cuerpo. Son pocas las personas que pueden conocer acerca de la obra del Espíritu Santo. Son pocas las personas que pueden conocer acerca del ser humano. Nosotros no somos cuerpo. El cuerpo es una casa donde habitamos. Nosotros somos espíritu, porque venimos de Dios. Dios es espíritu. Y Dios nos hizo nacer aquí en la tierra con un cuerpo de la tierra, un cuerpo humano, para enfrentarnos a otro espíritu, al espíritu del diablo, Satanás, los demonios. Los demonios están aquí y debemos entonces movernos en la dimensión del Espíritu. Para esto Jesucristo envió la ayuda, el Espíritu Santo, para que podamos librar las batallas que tienen que ver con la raíz del problema, porque las personas que no conocen esta verdad que está registrada en la Biblia, entonces todo lo solucionarán en el mundo de lo natural, de acuerdo a su razonamiento lógico humano, de acuerdo a lo que ven, a lo que oyen, y por eso siguen cometiendo errores, no tienen solución, como este virus COVID-19. El hombre por sí mismo no puede solucionar el problema del virus, porque tiene que ver con lo espiritual. Simplemente están dando sugerencias para minimizar el riesgo del contagio, pero el virus está en la tierra, sigue contagiando, sigue ocasionando muertes, así que mientras el virus esté aquí, hay muerte. Y debemos conocer de que todo virus tiene una respuesta de Dios. Para eso vino Jesucristo, para eso Cristo envió al Espíritu Santo y para eso está la iglesia cristiana. Si la iglesia cristiana no estuviera en la tierra, otra cosa sería en el planeta Tierra. Por eso tenemos que saber acerca de la batalla que debemos librar. Hoy estaremos hablando del Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo. Está para ayudarnos a ser libres de demonios y a ser sanados. Liberación y sanidad es lo mismo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Sí, bueno, el Espíritu Santo, Él es ahora el Consolador, como dice Juan. En otras palabras, Jesucristo vino, Él cumplió, se fue al cielo, pero Él dijo, les voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a la verdad. Y bueno, como dice también, conocerán la verdad les hará libres. Por eso una de las funciones principales del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, hacer justicia a los hijos de Dios y ejecutar también juicios. Por lo tanto, bueno, con todo esto podemos ver claramente que el Espíritu Santo es el Dios en esta tierra, porque es el más cercano a nosotros, el más próximo. Entonces, por eso cuando oramos, el Espíritu Santo nos guía para orar. Y bueno, como dice la Biblia, ¿no? Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos va guiando o también nos va dando las peticiones de oración, por lo cual debemos ir de un lado a otro en la oración. Y bueno, todo esto apunta a que el Espíritu Santo, Él es el gobernador aquí en la tierra. Todo está bajo su control. Y bueno, si nosotros nos ponemos al control o a la orden del Espíritu Santo, entonces nos va a ir mejor, porque Él es la ayuda divina de Dios aquí en la tierra. Cuando necesitamos un consejo,
Cuando necesitamos a alguien con quien platicar, pues podemos ir con Él, porque también al mismo tiempo que Él es Dios, Él quiere ser nuestro amigo aquí en la tierra. Y bueno, la Biblia resalta, sobre todo en Salmos, es mejor o es dichoso confiar en Dios que confiar en el hombre. Y por eso, si pedimos ayuda al Espíritu Santo, entonces vamos a salir más rápido de lo que entramos en cualquier problema, y vamos a vencer porque Él está de nuestro lado. Así es. El hombre en la tierra siempre está librando batallas que tienen que ver con las enfermedades, batallas que tienen que ver con la mente, tanta información que nos está llegando de la mentira de Satanás. El diablo es un espíritu mentiroso que ataca la mente. Ese espíritu entra por palabras negativas, palabras maldicientes, palabras ofensivas, palabras que distorsionan la verdad, palabras que hieren, palabras que engañan, y todo ello entra por los oídos y por los ojos y se va al alma. Sí, el Espíritu Santo nos da precisamente discernimiento para que podamos distinguir entre lo que está mal y lo que está bien, y podamos tomar una buena toma de decisiones también. Así es, el Espíritu Santo es nuestra ayuda en cuanto a conocer si lo que estamos recibiendo es verdad o mentira. Nos da el discernimiento espiritual. Todo se mueve en lo espiritual. Detrás del mundo natural están los espíritus que tratan de perturbar, espíritus malos, espíritus buenos. Así que debemos saber que la batalla en esta tierra debemos librarla desde su raíz, desde la base espiritual. Detrás de un conflicto en el matrimonio, detrás de una discusión, de un pleito, de una palabra ofensiva donde el esposo maldice a la esposa o la esposa maldice al esposo, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿Quién está perturbando la mente, el alma y la boca de esa persona? Los demonios. Son los demonios que están usando el cuerpo de la persona para emitir una palabra de maldición. Y la Biblia nos enseña que cuando se establece la palabra hablada, ya está listo, ya está establecida la bendición o la maldición. Si una persona maldice a otra persona y es autoridad, como el esposo o como el padre de familia, la madre de familia, que son autoridades sobre sus hijos y maldicen a sus hijos, ya queda establecida la maldición. Está establecida para 4 generaciones futuras. Todo esto es en el mundo espiritual. Por eso el diablo toma ventaja en la ignorancia que hay de las escrituras de muchas personas. Muchos creen de que hablar de Jesucristo es hablar de religión. Hablar del cristianismo es hablar de religión. No, estamos hablando de la verdad que nos hace libres, y esto es lo que el diablo no quisiera que todos conocieran. Así que por eso aquí en La Voz de la Alianza estamos desenmascarando las artimañas del diablo. Hoy hablaremos de la obra del Espíritu Santo dentro de nuestro cuerpo. La Biblia habla muy claramente que el ser humano está formado de 3 partes, así como Dios es Dios trino y uno. Dios se manifiesta en 3 personas, la persona del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, pero son una unidad. Igual nosotros los seres humanos somos una unidad, pero nos manifestamos en 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes del ser humano? El espíritu humano, el alma humana, el cuerpo humano. Somos espíritu, tenemos un alma y habitamos dentro de un cuerpo. El cuerpo es la casa donde habitamos, así que somos seres espirituales. En la tierra hay demonios, son seres espirituales. El diablo es un ser espiritual y Dios es espiritual, Dios es espíritu. Y por eso Jesucristo, después de derrotar al diablo, Él envió al Espíritu Santo para no ser engañados, porque seguimos aquí en la tierra caminando en un cuerpo humano. Pero ahora las batallas
las libraremos no con el razonamiento humano, no con la lógica del hombre, no, la libraremos en base a la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. El mismo autor de la Biblia ha venido a la tierra hace 21 siglos a dar nacimiento a la iglesia. La iglesia nace con el autor de la Biblia, nace con el Espíritu Santo. ¿Y para qué nosotros los cristianos tenemos al Espíritu Santo? Para ser enseñados en la Biblia. La Biblia es el manual de vida, es el manual de guerra a través de la palabra, porque tenemos que hablar palabra. La palabra de bendición que sale de un cristiano, hombre o mujer, rompe, anula, aniquila toda maldición que hayan dicho otras personas. Las personas pueden maldecir, pero cuando un cristiano bendice, anula esa maldición. Por eso es importante la obra de la iglesia, estar bendiciendo. Jesucristo dijo, aún a tus enemigos debes bendecir, debes amar, porque las personas apartadas de Dios lo único que hacen es estar maldiciendo, hablando malas palabras, insultando, llenan el medio ambiente de violencia. Todo esto está registrado en la Biblia, y ya que estamos hablando de lo que hacen las palabras, podemos leer lo que está registrado en Proverbios capítulo 11. Dice la Escritura, habla de la palabra hablada, de la palabra que decimos. Dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 11. Por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Aquí este versículo habla de dos aspectos que podemos ver en el mundo natural. El trastorno de una ciudad, la violencia trastorna la ciudad. Por eso el medio ambiente trastornado que tenemos en ciudades y naciones viene por las malas palabras. La boca de los impíos está trastornando la paz de la ciudad, ocasiona violencia. Pero dice, la bendición de los rectos es la bendición la que engrandece la ciudad. Por eso la iglesia cristiana está aquí para bendecir, para traer paz, para cambiar la maldición en bendición. Por eso alabamos a Dios, adoramos a Dios, por eso oramos a Dios, por eso ayunamos a Dios. Siempre estamos mencionando el nombre de Jesucristo para bendecir. Y le decimos al ser humano, en el nombre de Jesús, te bendigo, desatando sanidad sobre tu cuerpo, desatando paz sobre tu vida, desatando bendiciones de prosperidad en tu trabajo. Hay que bendecir con la palabra hablada. ¿Quién nos mueve a hablar esa palabra? El Espíritu Santo que mora dentro del cristiano. Por eso el cristianismo representa transformación, un cambio. Antes teníamos otra naturaleza, hablábamos palabras hirientes, palabras de maldición, pero ahora nosotros hablamos palabras de sanidad, hablamos palabras de bendición. Es un cambio. Entonces, por la boca estamos conociendo verdaderamente si una persona ha sido ya transformada por Jesucristo o todavía. Así que por sus frutos nos conocemos. Debemos entonces entender de que el Espíritu Santo vino para ayudarnos de adentro hacia afuera, porque el diablo ataca de afuera hacia adentro. El diablo tomó posición en nuestra carne debido al pecado original de Adán. La Biblia dice que por el pecado de Adán entró la muerte espiritual, separación de Dios. Esto habla ya de una corrupción. Al estar separado de Dios hay corrupción. En la medida que más nos separamos de Dios, más malos nos vamos a hacer. El hombre separado de Dios llega a un grado máximo de maldad. Es lo que hoy estamos viendo en ciudades y naciones, porque estamos viviendo en la madurez de los tiempos proféticos.
No es lo mismo haber vivido hace 20 siglos que vivir en el siglo XXI. La maldad del hombre se ha incrementado y se seguirá incrementando, a menos que el Evangelio de Jesucristo llegue a esa persona, que Jesucristo entre a esa persona, al cuerpo de esa persona, y la llene del Espíritu Santo, y es a través del Espíritu Santo que empezará a cambiar su forma de pensar, su forma de ver las cosas, su forma de hablar. Es la obra del Espíritu Santo dentro de uno, porque el diablo ataca de afuera, debido a la naturaleza pecaminosa en que hemos nacido. Vayamos a la segunda carta de Pedro, donde el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pedro, está hablando de dónde comienza el problema. El problema comienza en la carne, en el cuerpo de carne. Un cuerpo con un ADN ya totalmente contaminado por el pecado que cometió Adán. Por eso la religión no puede cambiarme, el llegar a una iglesia no me cambia. Tenemos que cumplir lo que es el bautismo en agua, pero el bautismo en agua en sí mismo no me va a cambiar. Tengo que arrepentirme genuinamente, verdaderamente, de mis pecados y establecer un voto de servicio a Dios para servirle en santidad. La Biblia habla aquí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero detenerme en estos dos últimos renglones. Dice aquí, huido de la corrupción que hay en el mundo. En este planeta Tierra hay corrupción. Y creo que lo estamos conociendo diariamente a través de las noticias, cómo personas que han caminado en corrupción están entrando a la justicia. Así que estamos viendo la corrupción, pero la causa de la corrupción, dice, es la concupiscencia. La concupiscencia. ¿Dónde está la concupiscencia? En la carne del ser humano. Hemos nacido con esta concupiscencia. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Significa los deseos inmoderados. No lo podemos controlar. Ningún ser humano puede controlar esos deseos. Es algo involuntario. Son los deseos involuntarios, deseos inmoderados hacia ir en pos del pecado. O sea que el cuerpo querrá ir en pos del sexo, en pos de la fornicación, en pos del adulterio. Por eso estamos viendo a muchos, sobre todo varones, que están dominados por la concupiscencia de su carne, llenos de lujuria, llenos de concupiscencia, y están atacando a las mujeres en violación sexual, y no solamente en violación sexual, sino también en muerte. Estamos viendo tantos feminicidios. Esto no lo podrá cambiar el hombre, nadie lo puede cambiar, solamente Jesucristo. A esto vino Jesucristo, a cambiar la naturaleza de la concupiscencia, a pasar a otra naturaleza, una naturaleza de santidad, dominada esa naturaleza por medio del Espíritu Santo. En Romanos, en la carta a los Romanos, allí la Biblia nos abre más el entendimiento. El Espíritu Santo nos muestra siempre causas o raíces. Nosotros no hablamos cosas superficiales, vamos a la raíz del asunto. Dice el capítulo 6, versículo 12, 6:12 de Romanos. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí está, quien gobierna entonces es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia del cuerpo. Estamos conociendo a personas dominadas por la lujuria,
por todos los deseos inmoderados. Si no es el sexo, es la codicia. Por eso estamos viendo tanta maldad. Dice aquí, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado en vuestro cuerpo no debe reinar, no debe ser el rey, no debe gobernar el pecado. A esto vino Jesucristo, a resolver el problema del pecado. Dice la palabra en el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 15. Es el apóstol Pablo que está hablando acerca de la naturaleza de la carne. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién domina a la persona a hacer lo que no quiere hacer? La concupiscencia. Son los deseos inmoderados, involuntarios que el hombre y la mujer tienen hacia hacer lo malo, hacia el pecado. Por eso Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, no puedo entender con mi mente qué está pasando en los deseos que tengo en mi carne. De pronto brota la lujuria, la concupiscencia y deseo tener una relación ilícita en mi cuerpo. Quiero robar a otra persona lo que tiene, porque entra la codicia, la avaricia. Es algo que está en la naturaleza humana. Así que el hombre nace en esta naturaleza y se va incrementando. Estamos en la madurez de los tiempos y por eso las noticias hablan de tanta maldad, sobre todo en los varones con respecto a las mujeres. Así que todo esto lo estamos conociendo. ¿Qué fue lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? Versículos 16 y 17. Romanos 7, ¿no? Romanos 7, versículos 16 y 17. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí está, es el pecado que mora en el cuerpo, en la carne, es el pecado, es un poder de dominio, es la concupiscencia de la carne, es ese poder que domina al ser humano, domina la mente, domina la voluntad del ser humano, domina las emociones del ser humano. Todo esto se pierde por la concupiscencia, deseos inmoderados, a ejecutar lo que desea la carne. Por eso nadie puede cambiar esta naturaleza, solamente Jesucristo. A esto vino Dios a la tierra, en la persona humana de Jesucristo, a cambiar nuestra naturaleza. Por eso en Jesucristo podemos cambiar, y Cristo venció, derrotó totalmente al que ocasionó todo esto desde los tiempos de Adán, la serpiente antigua. El diablo estaba en la tierra. Jesucristo vino a enfrentarse al diablo directamente en un cuerpo humano. El primer Adán en su propio cuerpo fue derrotado, pero el segundo Adán, llamado Jesús de Nazaret, en un cuerpo humano, derrotó a el diablo. Por eso, amigo, amiga, la única persona que puede ayudarte en tu vida personal, hombre o mujer, se llama Jesucristo. Él es el que puede entrar a tu cuerpo y hacer la obra de adentro, porque el problema de nosotros está adentro, no está afuera, está adentro. Entonces, el diablo sabe que adentro, en la naturaleza de la carne, hay un aliado de Satanás. Satanás está en el mundo, en el medio ambiente del mundo. Él solamente tienta, es el tentador. Pero el hombre tiene concupiscencia, el deseo inmoderado a lo que el diablo está ofreciendo, el pecado. Entonces el hombre puede caer en la tentación del diablo y cometer pecado, y entra la muerte. Así el diablo atrapa y pone en cautividad, en esclavitud al ser humano en la tierra. La persona que fornica una vez, fornicará 2, 3, 4, entrará a un vicio de la fornicación. Es como el que roba, es como la persona ligada a algo que es
todo lo contrario a lo que Dios ha señalado, son los vicios. Así que todo esto está registrado en la palabra de Dios. A esto vino Jesucristo. Ya Jesucristo resolvió el problema de la carne hace 21 siglos atrás en la cruz del Calvario. La Biblia dice que Él se hizo maldición. Podemos leer en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesucristo fue a la cruz para romper la maldición del pecado. Así que ya todo esto está resuelto para que ahora recibiéramos al Espíritu Santo, porque el cuerpo originalmente fue creado para el Espíritu Santo, para casa habitación de Dios, no de demonios. Así que por eso vino Jesucristo a libertar al cautivo y a llenarnos del Espíritu Santo, porque todo cuerpo debe estar lleno del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Aquí está, a fin que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo de Dios. No podemos recibir esta promesa del Espíritu Santo hasta haber aceptado la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, haber aceptado el poder de su sangre que nos limpia de toda maldición del pecado. Debemos reconocer a Jesucristo como la única persona que me puede salvar. Nadie más, es solamente Jesucristo, el único camino hacia el cielo. Por eso tenemos que arrepentirnos de vivir apartados de Dios, arrepentirnos de ser incrédulos, arrepentirnos de nuestra ignorancia y arrepentirnos de todo pecado en que hayamos cometido por el engaño del diablo. El diablo, tomando ventaja por la concupiscencia de nuestra carne, nos hizo entrar en lujuria desde pequeños. Gente que empezó desde niño a tener esa codicia o esa concupiscencia en su carne, y empezó la masturbación. Todo comienza allí, hombre o mujer, y después va a la fornicación, y después puede llegar al adulterio. El diablo es paciente, espera que la persona ya esté casada y tenga hijos para dar su golpe mortal a la familia. Así que por eso tenemos que entender la importancia de la salvación en Cristo. Cristo vino a salvarnos de toda maldición. Él se hizo maldición para que nosotros que estábamos en maldición saliéramos de la maldición. Cristo no quedó en la muerte, resucitó al tercer día para darnos la victoria que Él logró sobre Satanás. Así que tú y yo podemos caminar en esa victoria. Por eso el Espíritu Santo, por medio de Pablo, está diciendo en el capítulo 6 de Romanos que ya no debe reinar el pecado. Antes era la concupiscencia de la carne la que dominaba, ahora ya no. Ahora nuestra palabra como cristianos es Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, puedes leer Gálatas 2:20, esa es la palabra que debemos repetir todos los que somos cristianos, hombres o mujeres. Esta es la palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que ya no vivo en la carne, ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Jesucristo ha entrado dentro de mi cuerpo, esto es por el Espíritu Santo. Ahora tengo el poder en Jesucristo dentro de mí para que ya no reine el pecado en mí. Es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El que debe reinar en tu cuerpo, amigo o amiga, ahora es el Espíritu Santo.
Hace un momento decías que Él es el gobernador, el que gobierna. Sí. Y esto es lo que debemos conocer. Él viene a gobernar tres cosas dentro del ser, tres partes. Viene a gobernar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Todo lo compró Jesucristo con su sangre. Compró nuestro espíritu, alma y cuerpo. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Cuando Dios creó a Adán, antes de que cometiera pecado, estaba el orden establecido de Dios. Estaba el Espíritu Santo, estaba el espíritu humano, estaba el alma y estaba el cuerpo. Ese es el orden, el 1, 2, 3, 4. Primero el Espíritu Santo en comunión con el espíritu humano. El Espíritu Santo se comunica con el espíritu nuestro. Porque Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, nos comunicamos con Dios por medio del espíritu. Espíritu. El Espíritu Santo se comunica con nuestro espíritu y el espíritu humano se comunica al alma. El alma es el centro de nuestras actividades, pero ¿de dónde recibe el alma las instrucciones? Del espíritu. El espíritu gobierna sobre el alma y el alma gobierna sobre el cuerpo. El cuerpo se sujeta, pero debido a la concupiscencia que está en el cuerpo pasa a ser una fuerza espiritual poderosa que domina el alma. O sea que el efecto del pecado trae una fuerza espiritual que domina de afuera hacia adentro. La concupiscencia de la carne domina al alma y el alma domina al espíritu. Es más, en un pecador, en una persona pecadora, no tiene vida espiritual. El espíritu está muerto, está apagado, entonces tiene vida en su alma. El alma son emociones, sentimientos, el alma es mente. Por eso las personas que caminan en su alma crean su propio Dios en su mente. Tienen un Dios de la mente, un Dios imaginario de su imaginación. Allí trabaja el diablo. El diablo se posiciona en la mente y le hace creer al hombre que necesita crear su propio Dios. Y el diablo a través de la carne mete el miedo de la carne. Por eso a veces decimos, se me puso la piel de gallinita, entonces porque tengo miedo. Porque el miedo domina el alma, domina la mente. Entonces el hombre anda buscando un amuleto, anda buscando un Dios falso, anda buscando un ídolo donde apoyarse. Crea su propio Dios. Así se crean las religiones en este mundo. Es la forma en que el diablo tiene atrapada a la humanidad. Así que Jesucristo vino precisamente a cambiar toda circunstancia del ser humano y envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ahora trabajase con el espíritu humano. Es el Espíritu Santo quien gobierna, es el gobernador de nuestro espíritu, porque el espíritu fue despertado ya en la salvación en Cristo. Tenemos vida espiritual. Por eso somos cristianos, porque ahora le servimos al Cristo vivo. Cristo resucitó de los muertos. Ahora el alma tiene que ser enseñada. Entra la etapa del discipulado del alma. Al alma hay que enseñarle porque toda la vida ha creído ser jefe, ha creído ser gobernador, ha gobernado nuestra vida cuando el alma no fue creada para gobernar. Fue el espíritu el que fue creado para gobernar, no el alma. Por eso tenemos que entrar a un proceso de discipulado. Y en ese proceso de discipulado entra lo que llamamos hoy como la liberación. El alma tiene que ser liberada de espíritus que han perturbado la mente. En el alma está la mente, en el alma están las emociones, en el alma está nuestro centro de control. Entonces tenemos que empezar a echar fuera todo espíritu que ha perturbado nuestra alma y también echar fuera todo espíritu que liga el alma con el cuerpo, espíritus que están dominando en el cuerpo con enfermedades. Por eso hay que echar fuera esos espíritus
que están perturbando emociones, sentimientos. Estamos viendo a muchas personas con sentimientos heridos en su alma y por eso se sienten víctimas de las circunstancias, creen que nadie las ama. Son personas aisladas, personas que viven apartadas de la sociedad, personas que viven dos tipos de vidas, porque adentro de ellos están en una revolución de su pensamiento, creyendo que no valen nada. Entran a una depresión, entran a un pensamiento de muerte. Por eso el laboratorio del diablo es el alma. Hay que liberar el alma y sanar el alma y también liberar y sanar el cuerpo. A esto vino el Espíritu Santo de Dios. Es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Sí, hay una lucha constante entre lo que es el alma y el espíritu. Los dos están peleando el cuerpo. Entonces el cuerpo está en medio. Esto es como hablar de dos novias peleándose por un novio. Entonces, mientras uno jala para un lado, el otro jala para el otro lado, porque son contrarios. Entonces, el alma, como bien dijiste, ¿no? Son las emociones, los sentimientos, la voluntad, la mente, el raciocinio, todo tiene que ver con el alma. Por eso es que muchas veces fracasamos o cometemos errores por seguir el alma, por seguir las emociones, por seguir los sentimientos. Tomamos decisiones en base a emociones, a impulsos. Sentimientos, impulsos. Sí, y es ahí donde... O tomamos decisiones enojados, sí, llenos de enojo, de ira, y tomamos decisiones equivocadas. Sí, es ahí donde la regamos, donde prácticamente cometemos errores. Sí. Pero esos errores prácticamente para la próxima, ¿no? Podemos evitar esos errores si hacemos caso al Espíritu. Y la manera de hacerlo pues es someterse al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo gobierna el Espíritu. Entonces el Espíritu prácticamente te va a llamar la atención. Cuando estés en juego en algo, el Espíritu Santo te va a llamar la atención, te va a decir qué camino tomar, qué decisión tomar. Y entonces, si haces caso a esa voz que te dice en tu interior, que es la voz del Espíritu Santo, entonces prácticamente no vas a cometer error, sino prácticamente vas a vencer y vas a pasar al otro lado. Por eso la importancia de someterse siempre al Espíritu Santo. Así es, y es un acto de la voluntad nuestra. Nosotros Sí. tenemos voluntad, el Espíritu Santo tiene voluntad, pero para que nosotros caminemos siempre tomando buenas decisiones y que siempre nos vaya bien, el que nos ayuda es el Espíritu Santo. Entonces tengo que someter mi voluntad a la voluntad del Espíritu Santo y me irá bien en todo aspecto de la vida. Y eso es seguir la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Poner a Dios en primer lugar. Así es. Para no arregarla. Así es. En Romanos capítulo 8 tenemos todo un capítulo que habla de ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nuestro cuerpo para luchar en contra de los deseos de la carne. Dice el versículo 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Allí está. El Espíritu Santo nos está ayudando a llevar una vida totalmente diferente a como antes vivíamos. Aquí dice la Biblia, sigo leyendo en el versículo 7, sigue leyendo por favor. Por cuanto los designios de la... Por cuanto la mente carnal, por cuanto, es el 7. 7 es 7, 8, ¿no? 7, 8. Más el 8, 7. 8, 7, ese es. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que vivan según la carne, de acuerdo a la concupiscencia de la carne,
no pueden agradar a Dios. Aquí puedo agregar Así yo que todo algo. esto lo debemos saber. Sí, aquí puedo agregar yo algo, ¿no? Porque cuando antes nosotros estábamos en el mundo, el alma nos dominaba. Así es. Entonces estábamos controlados por el diablo, usando nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por eso si en esta tierra hay que divorciarse de alguien, es de la mente o del alma. Para que entonces... Hay que romper ligaduras. Romper esas ligaduras con el alma. Para que entonces hagamos caso a lo que nuestro interior, que es la voz del Espíritu Santo, nos está diciendo. Ahí es donde interviene el Espíritu Santo, porque Él es quien convence al mundo de pecado. Entonces el Espíritu Santo te va a redarguir o nos va a redarguir por algo que hicimos mal o por algo que tenemos que arrepentirnos. Y eso nos va a llevar al camino de Dios. Sí, por eso la Biblia nos va enseñando que se debe separar el espíritu del alma por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra es una espada que corta y separa. Así que cuando recibimos la palabra del Evangelio, Dios está empezando a obrar dentro del cuerpo, separando el alma del espíritu. Está en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Allí la Biblia habla de la palabra que penetra dentro de nosotros. Por eso escuchamos la palabra, vemos la palabra, pero penetra para separar el alma del espíritu. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El espíritu humano queda libre para estar en comunión con el Espíritu Santo y gobernar el alma y el cuerpo. Así que Dios es Dios de orden, Dios es Dios de autoridad. La autoridad la ha establecido por medio del Espíritu Santo en el espíritu humano. Así que debemos ejercitarnos en la vida espiritual, y esto es a través de la oración. Cuando estamos orando en el Espíritu, nos estamos fortaleciendo en el Espíritu. Jesucristo se manifestó echando fuera demonios y sanando a los enfermos, porque iba a ser la misma obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaría en la tierra haciendo el mismo papel que desempeñó Jesucristo, echando fuera demonios y sanando a los enfermos. Pero ¿de qué manera sucedería esto? El Espíritu Santo entraría en el cuerpo de los cristianos, porque a través del cristianismo, a través de la iglesia, ahora la humanidad puede ser bendecida por medio del Evangelio de Jesucristo, y a través de el ejercicio de la autoridad de echar fuera demonios y sanar a los enfermos, podemos entonces liberar a los cautivos, sanar a muchas personas cautivas por el engaño y la mentira del diablo, que es la enfermedad. Hablo mentira porque ya Jesucristo hace 21 siglos atrás ya venció la enfermedad. Por lo tanto, toda enfermedad es una mentira del diablo. Hay que reprender esa mentira. Pero para que yo pueda ejercer esa autoridad como cristiano, primero tengo que experimentar la obra del Espíritu Santo dentro de mí. Tengo que entrar en comunión con el Espíritu Santo. Tengo que entrar en una vivencia personal de mi espíritu con el Espíritu Santo. Hablar con el Espíritu Santo y empezar a ver ahora la sujeción que tiene mi alma. Mi alma ya no va a estar gobernándome, ahora es el Espíritu Santo en mi espíritu quien me gobernará. Por eso dice la Biblia, volvemos a Gálatas 2:20, dice: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. Hemos crucificado las obras de la carne, ya no vivo yo, Cristo vive dentro de mí. Por medio del Espíritu Santo, Cristo está viviendo dentro de mí. Y lo que tengo que vivir en esta tierra, en este cuerpo, será por la fe de Jesucristo, la fe del Hijo de Dios. Toda la fe de Jesucristo viene a mí para caminar en fe.
guiados por el Espíritu Santo. Así que ahora tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Vamos a ir a un corte y después regresamos. ¿Quieres agregar algo? Bueno, nada más para rematar que el Espíritu Santo, Él quiere ser nuestro amigo y nosotros lo tenemos que considerar a Él como nuestro mejor amigo aquí en la tierra. Sí, Él está aquí con nosotros. Toda persona que aceptó a Jesucristo pasa a ser hijo de Dios, hija de Dios. Ahora Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo para tener ese poder. Necesitamos ese poder interno, porque el diablo es un poder. Si no recibimos ese poder, no podremos ser libres en nuestra alma. Seríamos cristianos cautivos todavía en el alma. Seríamos cristianos niños, cristianos esclavos, sabiendo que somos hijos de Dios y somos herederos, vivimos como esclavos. Por eso el Espíritu Santo viene para ayudarnos y entramos a la batalla interna. La primera batalla que todo cristiano debe librar es su batalla personal contra su propia carne, los deseos de su carne, los deseos de su alma. Es la primera batalla. Si logra la victoria en esa batalla, podrá librar la batalla por su familia. La familia está en el centro de la atención de Dios. Si logramos librar la batalla y salir victoriosos en nuestra batalla personal y familiar, calificamos ahora para entrar a la batalla de nuestros territorios, ciudades, naciones. Así que todo esto es un proceso de enseñanza de lo que hoy conocemos como la guerra espiritual. Pero todo parte de uno. Jesucristo vino a enseñar. Ahora el Espíritu Santo nos enseña cómo librar la batalla, primeramente interna, después por la familia. Dios es amor, Dios quiere que nos amemos. Así que necesitamos nosotros caminar siempre estudiando la Biblia y aplicando los conceptos de la Biblia en nuestras vidas. Si ya tenemos al Espíritu Santo, ya estamos bautizados, ya hablamos en lenguas, pongámoslos en práctica. Ahora entremos en esa comunión íntima todos los días con el Espíritu Santo para que podamos nosotros librar batallas de victoria en lo personal, en lo familiar y sobre ciudades y naciones en la tierra. Vamos a un corte y regresamos. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de la obra del Espíritu Santo dentro del cuerpo del ser humano. Bien, terminamos leyendo en 1 Corintios capítulo 6, donde habla del cuerpo. El cuerpo del cristiano ahora es un templo de Dios. Es la casa donde habita Dios. A esto vino Jesucristo a comprar por medio de su sangre nuestros cuerpos. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado con la fornicación, porque el único pecado que se comete con el cuerpo es la fornicación. Porque a través de la fornicación vuelven a entrar los demonios. Y el cuerpo no fue creado para demonios, fue creado para el Espíritu Santo. Ahora en Jesucristo ya tenemos el cuerpo comprado y la casa debe estar llena del Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 6, 19 y 20 dice la Escritura. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice aquí que nuestro cuerpo ya le pertenece a Jesucristo, nos ha comprado con el precio de su sangre y ahora tanto el cuerpo como el espíritu deben glorificar el nombre de Jesucristo. Por eso estamos enseñando cómo caminar en el espíritu y cómo darle la gloria a Dios, porque Él nos ha comprado por medio de la sangre del Cordero de Dios. En Jesucristo hay salvación, hay liberación, hay sanidad y el Espíritu Santo nos confirma todo ello. Gracias por haber estado con nosotros y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.